Buenos días alumnos, nuevamente yo. Hoy vamos a repasar nuevamente el presente simple. Para comenzar, es muy importante que tengamos en cuenta los usos. ¿Cuándo utilizamos el presente simple? Dice así, we use the present simple to talk about permanent situations. Tal y como la palabra lo dice, situaciones permanentes son aquellas que son siempre igual o siempre son verdad. Miren los ejemplos. A spanner loosens and tightens nuts. Can openers open cans. A nail doesn't have blades, and scissors don't have heads. Vamos a ver ahora cómo se forma el presente simple. Vamos a comenzar con la forma afirmativa. Y acá lo que vamos a hacer es dividir todos los posibles sujetos en inglés, que son I, you, we, they, he, she, it, en dos grandes grupos. ¿Por qué en dos grandes grupos? Porque el presente simple en su forma afirmativa se reduce a simplemente dos conjugaciones. I, you, we, they. Verb in the infinitive. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Es un verbo en su forma base, en su forma original. No se le agrega S, no se le agrega ES. Miren el ejemplo. Scissors cut paper. Scissors se puede reemplazar por el pronombre principal they. Es por eso que el verbo cut va en su forma base, en infinitivo, sin ningún agregado. Ahora, la segunda conjugación es la que se utiliza para he, she o it. ¿Qué sucede en este caso? El verbo no va a ir en infinitivo. Le vamos a agregar S o ES. Si nosotros en vez de hablar de scissors, hablamos de a pair of scissors, el mismo elemento pasa a ser un singular y puede ser reemplazado por el pronombre principal it. Por lo tanto, al verbo tenemos que agregarle S. Entonces, nuestro nuevo ejemplo es a pair of scissors cuts paper. Para resumir, presente simple afirmativo se reduce a dos conjugaciones. El verbo en infinitivo sin ningún agregado para I, you, we, they, y el verbo con S o ES para he, she o it. ¿Qué sucede en la forma negativa? Nuevamente vamos a reducir el presente simple a dos conjugaciones en negativo. Una conjugación para I, you, we, they y una conjugación para he, she o it. En la forma negativa aparece nuestro concepto de auxiliar. Los auxiliares no tienen significado alguno, sino que la única función que cumplen es la de negar. En el caso de I, you, we, they, negamos con el auxiliar don't, contraído. La forma larga de don't es lo mismo que decir do not. En el caso de he, she o it, negamos con doesn't, esa es la contracción, la forma larga de doesn't es does not. Ahora, el verbo principal que va a ser negado se utiliza siempre en infinitivo, sin importar de qué pronombre estemos hablando. Repetimos, ¿qué era un verbo en infinitivo? Un verbo que no tiene ningún agregado. Acá aparece la primera diferencia con la forma afirmativa. Nunca en negativo vamos a utilizar un verbo con S o ES. El negativo se forma solamente con el auxiliar que corresponda, ya sea don't o doesn't, y el verbo en su forma original. Miremos los ejemplos. Si hablamos de pliers, que recordemos que eran las tenazas, las alicates,
Esta herramienta puede reemplazarse por they. Por lo tanto, negaríamos con el auxiliar don't. El ejemplo dice, pliers don't cut paper. El verbo no tiene S. Si hablamos de la misma herramienta, pero agregamos la expresión a pair of, ya sabemos que el elemento se considera singular. Entonces diríamos a pair of pliers, que al mismo tiempo, por ser un objeto en singular, se puede reemplazar en por it, diríamos doesn't cut paper. Nuevamente, sin importar que a pair of pliers puede reemplazarse por it, el verbo va en infinitivo. Si ustedes utilizaran doesn't cut, estaría mal. Para concluir, la forma negativa se forma con un auxiliar, don't para I, you, we, they, doesn't para he, she, it, más el verbo en infinitivo, es decir, el verbo en su forma base o en su forma original. Anteriormente, cuando estudiamos el afirmativo, dijimos que al verbo, si es un verbo para he, she o it, se le agregaba la S o la ES. Vamos a ver en qué casos se agrega la S y en qué casos vamos a agregar la ES. General rule, verb plus S. La regla general dice un verbo más la S. Por ejemplo, tighten, tightens, loosen, loosens. Ahora, existen 5 excepciones. Los verbos que terminen en las siguientes letras se van a utilizar con he, she, it en afirmativo con ES. ¿Qué verbos van a agregar la ES? Los terminados en CH. Por ejemplo, he watches TV at night. Los verbos terminados en SH. Por ejemplo, he finishes work at 6 p.m. Los verbos terminados en doble S. Por ejemplo, Chloe, que puede reemplazarse por she, misses her mother in the afternoon. Los verbos terminados en X. Por ejemplo, a mechanic, que podría reemplazarse por he, fixes cars. Y los verbos terminados en O. Por ejemplo, Noelia, que podría reemplazarse por she, does her homework in the afternoon. Repetimos. En general al verbo se le agrega S, salvo que el verbo termine en las letras que tenemos dentro de estas 5 excepciones. Y es muy importante recordar que esto solo aplica para he, she, it en afirmativo. Otra consideración importante para he, she, it en afirmativo son en realidad aquellos verbos que terminan en una consonante seguida de una Y. ¿Qué va a suceder con estos verbos? Esa Y se va a reemplazar por una I latina y luego le vamos a agregar la ES. Por ejemplo, diríamos, they study English on Monday. They va con un verbo en infinitivo, study. Ahora, el mismo ejemplo para she sería, she studies English on Monday. Fíjense que la Y de study se transformó en una I latina y luego le agregamos la ES. Vamos a recapitular, no olvidemos, hay auxiliares en presente simple que se utilizan para negar. Solo 2 posibilidades. Do not o don't
es el auxiliar que vamos a usar en negativo para I, you, we y they. Does not o doesn't es el auxiliar que vamos a usar en negativo para he, she o it. Recordemos que detrás de estos auxiliares tenemos que agregar un verbo en infinitivo. Una pequeña ejercitación con unos ejemplos. La idea fue originariamente reemplazar, conjugar en realidad el verbo entre paréntesis en presente simple. Fíjense que decía, I have a new radio, but it not have batteries. I have está en infinitivo. Al sujeto I en afirmativo no se le agrega S o ES al verbo. Pero it, not have, debemos negarlo. ¿Qué auxiliar se utiliza para negar en it? Doesn't. ¿Y qué va luego de doesn't? El verbo en infinitivo. Por ello resulta doesn't have. El siguiente dice, scissors not cut good, but they cut paper. Scissors debemos utilizarlo con not cut. ¿Qué deberíamos pensar? ¿Por qué pronombre podemos reemplazar scissors? Por they. Por lo tanto, ¿qué auxiliar utilizamos para negar con they? Don't. Scissors don't cut, verbo en infinitivo, good. But they cut paper. ¿Por qué no agregamos S ni S en el segundo cut? Porque they se utiliza con el verbo en infinitivo, es decir, el verbo original. El siguiente ejemplo dice, the clock tell the time, but it not loosen nuts. The clock lo podríamos reemplazar por it. Por lo tanto, el verbo necesita S. The clock tells the time, but it not loosen. El auxiliar que se utiliza para negar it es doesn't. Y el verbo que sigue a doesn't debe ir en infinitivo. Por ello resulta, but it doesn't loosen nuts. En el cuarto y último ejemplo dice, a hammer grip nails, but it not tighten nuts. A hammer podríamos reemplazarlos por it. Por lo tanto, agregamos S al verbo. A hammer grips nails, but it not loose, not tighten. ¿Cómo negamos it? Utilizando el auxiliar doesn't más el verbo en infinitivo. Por ello, en esta última oración, la conjugación resulta it doesn't tighten nuts.